Bueno, San Agustín es importante porque representa a uno de los mayores pensadores del cristianismo a nivel mundial. Más que nada que es una época importante donde el cristianismo recién se está formando, por lo tanto no hay una teoría cristiana básica, clara, general. Él lo que hace es juntar todos los conocimientos y formar una base para lo que sería luego la Iglesia Católica como un grupo que genera una teología sola, unida para todo el cristianismo. Ya, ¿qué opina de él? Yo opino que su trabajo es muy importante no solo por las dimensiones que acabo de mencionar, sino porque aparte de esto hace algo que luego se pierde. Él es capaz de juntar filosofía, elementos filosóficos que luego no se retoman hasta Tomás de Aquino, que es mucho después, de mezclar lo pagano y lo cristiano sin necesidad de pensar que lo pagano es dañino, es satánico. Él no sataniza el conocimiento, él lo utiliza y lo aprovecha para formar un mejor pensamiento sobre la vida cristiana y su realidad, no solo teórica, sino práctica. ¿En dónde se había desarrollado y en qué aspecto social estaba? Él está en la época del Imperio Romano, ya está en decadencia. Es más, él vive en la época donde se divide en dos el Imperio Romano. Entonces es un momento donde ya son un grupo más grande, el cristianismo ya no es perseguido, ya se vuelve oficial, pero de todos modos el imperio es un lugar que está en decadencia, está cayendo. Las relaciones sociales son bastante, no solo un poco, bastante deterioradas en base a favores. Los reyes, los césares y los augustos andan en constantes peleas. Entonces su contexto es difícil, no hay mucha movilidad social, pero él logra hasta cierto punto llegar en base a conexiones sociales que tenía, como el mecenas que le paga los estudios o el obispo que le da su primer trabajo, si se puede decir, en su carrera eclesiástica. Ahora, ¿cuáles son los pecados que cometió y por qué cree que hizo esto? Sus pecados se dan en su juventud, cuando no se le permite estudiar por falta de dinero, claro está, antes de que consideran a mecenas. Y en ese momento eso lo lleva a volver a su tierra natal, a no tener una proyección a futuro, un plan de vida, y comenzar a pues tener una vida más disoluta, dedicarse al vicio, a la diversión, como, bueno, no podremos culparlos si pensamos cómo viven los jóvenes actualmente, toda su época universitaria donde deberían estar decidiendo su futuro. Entonces, esta falta de dirección, mezclada con una curiosidad grande, porque era buen orador, era buen intelectual, tendía hacia las letras, y sin un proyecto o un tipo de alimento para su búsqueda filosófica de un sentido para la vida o la religión, porque en ese tiempo Dios estaba mezclado en todo, no era solo una parte de la vida de la gente, es muy entendible que él haya llegado a ese camino. Ya. ¿En qué se basa su filosofía y está de acuerdo? Su filosofía es platónica, mucho busca el tema de buscar lo que Dios te dice a ti, un poco parecida al gnosticismo, que busca conocer a Dios a través del conocimiento, no llega a ese punto de herejía, pero él está consciente de que Dios le habla a cada uno de un modo diferente y que por tanto tenemos que tener esa introspección, esa mirada hacia el interior para encontrar la voz de Dios, encontrar qué le dice, no porque en cada uno va a ser diferente, pero el modo va a ser diferente. Mantiene una unidad teológica, mantiene la creencia de un solo Dios. Su experiencia en herejías o sectas antiguas como el maniqueísmo le permite también depurar un poco de conocimientos que en esa época eran muy debatidos y tener una teología que, bueno, para la época y todo lo que hemos avanzado, se puede considerar más o menos bastante sana. Okay. ¿Por qué cree que un gran porcentaje de personas no conoce mucho sobre él? Ahí hay que dividir la sociedad actual en tres grupos. Bueno, primero son dos básicos, los que conocen a Dios o lo que dicen creer y lo que no. De lo que dicen creer hay dos, cristianos católicos y cristianos protestantes. Empezamos por los ateos, agnósticos, etcétera, que no conocen de él porque no encuentran una necesidad de conocer. Entonces no hay un fin práctico, un fin útil de conocer a alguien, de un pensador de una religión que ni siquiera consideran verdadera, solo algo cultural. Luego están los católicos, que suelen ser más movidos por edictos papales, bulas y documentación de las autoridades religiosas, más que de generar una teología en base al conocimiento de su propia fe, su propia historia y su propia teología. Y luego los protestantes, que suele haber un vacío muy grande porque se identifican a partir de Lutero, siglo XV, XVI, bueno, yo soy el XVI. Entonces, ver lo que hay antes
no suelen verlo por este miedo de relacionarse con lo católico y perder esa línea de dónde empezamos nosotros y dónde empiezan ellos. Ok, ahora la última pregunta. ¿Qué opina de la familia de San Agustín? Agustín tiene una familia normal, un padre no cristiano y una madre cristiana, que para la época era muy común, al haber un porcentaje bajo aún de cristianos en el imperio. Ya era más general, pero no era mayoritario del todo. Entonces, era muy común. Se tiene que pensar, por ejemplo, que personas como Timoteo, el discípulo de Pablo, era de una familia muy parecida, también clase media. Entonces, tenemos aquí a Agustín en una familia clase media, sin mucho dinero, con mecenas que le permiten ir a las ciudades principales. Todo esto es lo básico de la sociedad romana de la época, más que nada, también la sociedad romana africana, ya que Cartago y Alejandría eran ciudades muy importantes de la región. Entonces, se le ve un funcionamiento bastante estándar a su familia. No hay una disfuncionalidad o un elemento completamente sorprendente que llegue a diferenciarlo, como pasa luego con Francisco de Asís o Tomás Lutero, que abandonan riquezas o prospectos de carrera u otros por la vida eclesial. Muchas gracias. Bueno.